Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamer y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video de Rise of Kingdom, en esta oportunidad sobre la nueva civilización de vikingos. Ya sabemos qué bonificaciones va a estar dando, qué tropas va a traer, en qué tropas se va a estar especializando y ya lo trataremos a continuación. También vamos a estar viendo los dos nuevos comandantes que ya están confirmados, Ragnar Lothbrok y Bjorn. Y luego, ahora quiero mencionarles que pueden ser colaboradores del canal, si así pueden y así quieren, por supuesto, ¿no? Pueden colaborar de forma adicional pagando una cuota mensual que puede ser de $0.49 por mes, $1.49 por mes o de $2.49 por mes. Bien, y esto le dará beneficios adicionales como pertenecer a un grupo VIP de Discord en el cual ya he subido mucha información y donde trato siempre de subir de forma anticipada para tratar de retribuirles de forma adicional a ustedes por su aporte mensual que hacen. Bien, ya he subido las imágenes y desde ya hace un ratito, tienen acceso a esta información aquí. Bien, y ya ven el paquete que están teniendo, que lo vamos a estar viendo a continuación. Vamos a ir viendo las imágenes. Bien, lo primero que quiero mostrarles, por supuesto, es las tropas que va a traer. Vamos a hablar de esta nueva civilización vikingos, que ya sabíamos algunas cosas, pero que ahora lo podemos estar hablando más detalladamente. Y ya tenemos confirmado qué tipo de tropa van a estar trayendo, que son los Berserkers y Elite Berserkers, las T4 y las T5. Bien, estas son las estadísticas que ya aquí en el canal ya lo pueden ver, ya lo pueden apreciar y ya en este video cuando ni bien lo suba lo van a estar viendo también. Luego aquí tienen por supuesto las bonificaciones que nos están dando la civilización. Incrementa el ataque de la infantería en un 5% y incrementa el daño del contraataque en un 3% y también la capacidad de carga de las tropas en un 10%. Bien, al ser una civilización de saqueadores, por decirlo de una forma, tienen esa mala fama, decidieron ponerle ese 10% de carga adicional de las tropas. Bien, dicho esto, vamos a ir con la imagen de este paquete que podemos comprar. Ya aquí con esto nos hace saber que Ragnar va a ser el comandante legendario de esta nueva civilización y que Bjorn va a ser el comandante épico, y ya lo habíamos visto en la imagen anterior, por supuesto, que aquí nos nombra. Podemos conseguir de forma inmediata a Bjorn. Bien. Y bueno, aquí tenemos este paquete por $10, que va a estar durando 17 días aproximadamente, quizás dure más. Y quien pudiera tener esas 100 millones de gemas como tienen aquí, estaría buenísimo. Y bueno, tendremos otros beneficios adicionales más, o sea, 2200 gemas y algunas cositas más. Pero quizás más lo que más nos interese de este paquete sean esas 10 esculturas para desbloquear de forma inmediata a este comandante. Vamos a estar viendo lo que son las habilidades del comandante Ragnar Lothbrok, que lo voy a hacer en la página aquí, que ya está en español. Es más fácil para poder hacerlo de forma traducida. Y bueno, luego con las imágenes, si ustedes tienen acceso a ellas en el canal del VIP colaboradores, y quieren, como es, ayudarme con el tema de la traducción y ven que se comete algún error en la traducción de la página, me lo hacen saber en los comentarios. Y también a los colaboradores del canal, que ya hace tiempo que están y no están en ese grupo, que por favor me contacten por WhatsApp o por Discord o por donde puedan. Y que que me pasen su contacto para agregarlos a ese grupo. Y que bueno, que tengan el acceso, porque ya están pagando mensualmente. Y quizás alguno de ustedes no está aquí, donde pueden obtener esta información de forma lo más anticipada posible. Bien, aquí tenemos la imagen de Bjorn también, con cada una de sus habilidades. Pero lo voy a estar viendo aquí, que tengo el acceso a las habilidades y a una pequeña historia de Ragnar. Va a ser un comandante del tipo, o sea, Ragnar Lothbrok es leyenda del norte, liderazgo, conquista, ataque. Bien. Igual acá es raro porque debería ser algo de infantería, pero bueno, va a ser de liderazgo. Liderazgo, conquista y ataque. Bien, va a ser así. Historia. Las leyendas dicen que Ragnar Lothbrok fue hijo del rey Sigurd el Anillo de Suecia, fue rey de los vikingos durante la mayor parte del siglo IX después de Cristo y gobernó gran parte de lo que ahora se conoce como Suecia y Dinamarca. Y con frecuencia dirigió incursiones a las Islas Británicas, que todo esto se hizo más famoso. O sea, estos dos personajes se hicieron más famosos por las series vikingos, ¿bien? Y donde vimos sobre todo las incursiones a lo que son las Islas Británicas
y por supuesto a Francia y otros lugares más. Acá dice las tierras del Sacro Imperio Romano, también germánico. Bien, se le atribuyen las redadas de muchos líderes llamados Ragnar o similares. Bien, el más famoso de los cuales fue el saqueo de París en 845. El saqueo París. Bien, lideró un escuadrón de 120 Drak, que si no me equivoco estos son los barcos, o me puedo equivocar, con miles de soldados por el Sena hasta la ciudad, llevándola casi llevándola o será sitiándola o tomándola casi sin resistencia. El rey de los francos, Carlos el Calvo, tuvo que pagar un rescate de 7.000 libras de oro y plata. Y bueno, a veces los historiadores dudan de la existencia de este personaje o de que realmente él fuera eh, el personaje histórico, o sea, que realmente Ragnar fuera ese personaje, sino que se llamara de otra forma. Aquí nos dicen, por ejemplo, los hijos llamados son Bjorn, Ironside, Iván el Deshuesado, que esto también lo vimos en la serie, y Sigurd, Serpent y otros más. Primera habilidad, la habilidad activa, el poder del rey. Bien, necesita furia, 1000 puntos de furia para activar esta habilidad. Las tropas de este comandante infligen más daño y reciben menos daño durante 4 segundos. O sea, va a generar un 30% de daño y va a recibir un 15% menos de daño del enemigo. Va a generar más, un 30% de daño y va a recibir un 15%. Cuervo, aumenta el ataque, o sea, esto es habilidad pasiva, aumenta el ataque. Los ataques normales tienen un 10% de probabilidades de reducir los efectos curativos del objetivo. Durante 3 segundos, el efecto puede ocurrir una vez cada 5 segundos. Acá vemos, bonifica el ataque de las tropas y a su vez recibe la curación que reciben las tropas del enemigo. O sea, por ejemplo, comandantes como son Ricardo y otros más que tienen efectos sanadores van a verse reducidos en un 40% por esta habilidad. Los cuernos se están llamando habilidad pasiva. Las tropas de este comandante hacen más daño cuando atacan ciudades. O sea, cuando saqueamos ciudades o atacamos ciudades de otros jugadores, vamos a tener un bono de daño de 10%. Aquí ya están viendo las imágenes de cada una de las habilidades. Señor del Norte. Habilidad pasiva, bonificación bonificación a la capacidad de las tropas. O sea, este comandante lleva un 10% más de tropas de forma común y cuando congrega. O sea, cuando lo usamos para congregaciones va a tener un 10% de tropas adicionales. Si llevamos 1.000.000 de tropas congregadas, vamos a llevar 1.100.000 tropas con este comandante, como pasa con otros, como pueden ser Edelfleda y como pueden ser otros comandantes más que ya tenemos en este juego. Esto no es nada novedoso. Bien. Experticia, fuerza de Odín, nueva habilidad, dice las tropas, o sea, en realidad lo que hacen es que las tropas de este comandante lo que van a infligir es un 40% más de daño y van a recibir un 20% menos de daño durante 5 segundos. Bien, o sea, es eso. La traducción aquí no está tan buena, pero en definitiva es eso. Bien, las tropas del comandante van a infligir más daño, un 40%, y van a recibir menos daño. Vamos a ir con Bjorn, que va a ser el comandante épico. Bien, Bjorn es el rey de Kattegat, que es la ciudad, que prácticamente la mayor parte de lo que es la serie Vikingos se lleva ahí. Perdonen la pronunciación, no soy de lo mejor pronunciando en esto. Aquí sí tenemos que va a ser un comandante del tipo infantería, conquista y habilidad. Bien, aquí tenemos eso. El cacique vikingo Bjorn Ironside era una figura mitad histórica, mitad mítica, o sea, parte de leyenda como Ragnar. Las leyendas de los siglos XII y XIII se dice que fue uno de los hijos del famoso rey Ragnar Lothbrok. Bjorn vivió en el siglo XI. Hay algunas cosas que no se condicen, pero está bueno. Norte, no sé qué es. Y se convirtió en el primer gobernante de la dinastía sueca Munzo, según la leyenda. Cuando Ragnar tomó el trono danés, según la antigua costumbre, envió a los herederos fuera del país para que no desafiaran su derecho al trono. Bjorn navegó hacia el sur de Europa, navegó por el Sena en el 855, saqueando los asentamientos francos a lo largo del camino, y llegó a Italia y al mar Mediterráneo. Dicen que incluso estuvo en Egipto bajo los muros de Alejandría, pero no pudo capturar la ciudad en sí. Luego regresó a Escandinavia, por eso es que le digo, yo le decía en el otro video, la civilización escandinava tendría que llamarse, o los escandinavos, no tanto los vikingos, porque vikingos, si no me equivoco, eran saqueadores o algo así, fue el nombre que se le dio por el tema de los saqueos. Me puedo equivocar también en esto de
de las palabras. Bien, si es así, no tengo ningún problema en que ustedes me corrijan en los comentarios. Y heredó el trono de su padre mientras que sus descendientes gobernaron hasta el 1060 después de Cristo. Habilidades. La primera habilidad, guerrero intrépido. Necesita furia, 1000 puntos de furia para activar esta habilidad activa. Inflige daño directo al objetivo. El objetivo recibe más daño de las habilidades durante varios segundos. O sea, multiplicador de daño, 500 de daño. Estaría recibiendo el objetivo. Y el aumento del daño recibido de las habilidades sería de un 10%. O sea, de las habilidades que le generen todos los, me imagino que todos los comandantes. Sean de los propios o aliados, los que estén en esta marcha u otras. Habrá que ver bien cómo funciona esto. Me puedo equivocar. Riders de Drakkar. Si no me equivoco, esto es el barco. Así que tiene que haber algo de eso. Sí, aquí nos pone un barco. Estará bueno ver si la animación de las habilidades de estos comandantes tiene que ver con algo de estos barcos. Y si más adelante llegaría a lo que es el evento de las guerras navales. Habilidad pasiva. Las tropas de este comandante reciben una bonificación de ataque cuando atacan ciudades. También para saquear. Bonificación de ataque hasta un 15%. Bien, ya tendríamos a Ragnar y aquí tenemos a Bjorn también que tienen esto. Líder de los vikingos, habilidad pasiva. La infantería de este comandante obtiene una bonificación de ataque y una bonificación de defensa. Esto es algo normal en estos tipos de comandantes. Bien, ataque e infantería 10% y defensa un 10%. Punto 4. Emboscada, habilidad pasiva. Los ataques normales tienen la posibilidad de infligir daño directo al objetivo. La habilidad puede activarse una vez cada 5 segundos. Daño es 800. Bien, en ese sentido genera bastante daño cualquiera de estos dos comandantes. Acá tenemos, por ejemplo, que dice inflige, la experticia, canción que rebota. Nueva habilidad, es pasiva, inflige daño directo. El objetivo, y hasta 2 enemigos más en un amplio, o sea, serían 2 enemigos, o no sé si serán 3. Como les digo, las traducciones no está bien. Que sea el objetivo actual y a 2 más, o que sean en total esos 2, el objetivo actual y uno más. En un amplio sector frente al héroe, reciben un 15% más de daño de las habilidades durante 3 segundos. O sea, de todas las habilidades. Va a generar un buen daño, por eso pone un límite de 2 o 3 enemigos. Habrá que ver bien cómo es esto. Bien, acá estaba la otra que habían puesto. Todo se publicó el mismo día, el 18 del 5, y se lo estamos trayendo de primera mano. Fíjense que son las 4 de la mañana y se publicó hoy. Hoy se publicó. Bien, lo estamos trayendo en tiempo informa. Bien, Ragnar y Bjorn son los dos nuevos comandantes ya 100% confirmados. Ya tenemos las bonificaciones que van a estar, va a estar teniendo la civilización, que es la que ya les mostré por acá. Bien, las bonificaciones que ya van a estar teniendo. Y aparentemente bien, va a estar apareciendo antes que China. Está por aquí. Bueno, ya están las tropas, ya tenemos todos prácticamente. Así que lo único que queda es esperar a que llegue esta actualización que se había filtrado algo del 24. La publicación anterior aquí. El día 24 de mayo del 2021 estaría llegando aproximadamente esta nueva actualización, que es la 1.0.47. Todavía no la han anunciado porque recién es 18. Quizás sea para más adelante y quizás la anuncien luego, no sé, habrá que ver. Tendremos que esperar un poquito más. Bien, pero por lo menos ya tenemos lo que son la información de cuáles van a ser los comandantes, quién es el legendario, quién es el épico. Bien, mismo aquí ya lo tenemos, lo podemos ver ahí. Y aquí lo podemos apreciar. Dorado y el morado. Bien, que nos dice quiénes son. Así que espero que les guste, que les sirva. Y aquí tenemos ya todo con con nieve. Acá ya tienen la decoración. Bien, ya tenemos la decoración de la ciudad. Bien, todo esto ya se había filtrado un poco, pero ahora ya lo tenemos de forma más detallada. No lo voy a alargar más el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Y bueno, a todos aquellos que se quieran unir al canal y quieran tener acceso a esta información de forma lo más anticipadamente posible, ni bien se publica o aparece en distintos lugares y la puedo conseguir, las voy a estar trayendo.
Bien, porque desgraciadamente por ser hispanohablantes no nos llega, no se nos filtra de otra manera que no sea en algún sitio o en algún otro grupo por allí en la vuelta y que nosotros lo podamos compartir de forma más inmediata. También, por ejemplo, lo hice en forma de publicación en el canal. Bien, eh, y bien conseguí la imagen, ya la publiqué, pero solamente para miembros. Bien, esto lo hago lo más pronto posible. Siempre trato de publicar estas cosas lo más pronto posible. Bien, espero que les guste. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Esto fue otra guía, otro video de DKGamer sobre Rise of Kingdom y todas las novedades que van llegando. Y bien, tengamos la fecha del lanzamiento de esta nueva actualización que estará llegando próximamente, que nos estará trayendo esta nueva civilización. La estaremos comunicando también. Y como siempre, de forma anticipada a los colaboradores que estén en el grupo. Bien, ahora sí, los voy dejando. Muchísimas gracias.